todas y a todos, bienvenidos a Jucam, su espacio en la expresión de las infinitas formas de la conciencia. Yo soy Catalina Prieto. Y yo soy Juan Esteban Zuluaga. Y hoy tenemos para ustedes un hombre que desde los 13, 14 años ha estado explorando su mundo desde la espiritualidad. Y esto me parece fascinante porque además de todos los años de experiencia que tiene este hombre encantador, también es un gran reto para los jóvenes que sienten una orientación muy clara y un propósito de vida muy conciso y muy puntual desde muy jóvenes. Este hombre hoy tiene un tema para nosotros impresionantes, así que los invito a no moverse de la comodidad de su casa y por favor estar muy atentos. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like al video y compartan. Y si sienten que esto siempre resuena con su corazón y que puede servirles, y puede servirles a muchas personas, no duden de expandir la conciencia y compartirlo con muchas otras personas. Y sin más preámbulos, él es Martín Ochoa Flores. Martín, muchas gracias por sacar de tu tiempo para darle este espacio a Jucam de conocer tu experiencia, tu trayectoria, pero también toda tu sabiduría y compartirlo con todas las personas que muy amorosamente están compartiendo este espacio con nosotros. Así que nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, aquí estamos para compartir. Bueno, como ya escucharon, Martín Alonso Ochoa Flores es el invitado de hoy. Martín, les cuento un poco de él, es astrólogo, conferencista y docente con diplomados en Psicología Astrológica del Instituto de Astrología y Psicología de Suiza y también de la Escuela Huber de España. Es pionero en Colombia de esta metodología astrológica y es uno de sus líderes y difusores en Hispanoamérica. También es facilitador y consultor, máster en autoobservación neutroconsciente con más de 20 años de experiencia. Martín logra integrar en una visión holística métodos astrológicos modernos, psicológicos, para resolver retos humanos de manera práctica y poder tener un sentido y propósito más profundo en nuestras vidas. Así que hoy nos va a regalar un poco de su sabiduría y nos va a hablar sobre la astrología, conciencia y el potencial humano. Así que Martín, bienvenido nuevamente y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo que importa en este momento es que podamos tener una visión clara de alguna manera del propósito que tenemos en el momento presente, ¿no? En ese sentido, los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos desarrollado metodologías o sistemas para poder darnos cuenta de cuál es el propósito de estar vivo, de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y la astrología, desde la más remota antigüedad, nos ha ayudado a tener una visión de cuál es el motivo o la razón de ser de un ser humano y también de la colectividad, de la humanidad, de los grupos humanos. La astrología es una ciencia muy antigua. Se le llama una de las grandes ciencias madres porque origina, a partir del estudio astrológico, surge la astronomía. La astrología y la astronomía en la antigüedad eran una unidad y luego se separaron. Los antiguos hacían observaciones astronómicas y a la vez eran astrólogos. Y también, como ciencia madre, al igual que la magia y la alquimia, la magia es la madre de la física moderna y la alquimia es la madre de la química. Entonces estas ciencias madres, ciencias originales ancestrales, han perdurado a lo largo del tiempo. Y en el siglo XX, especialmente la astrología, empezó a tener una redefinición, empezó a verse como la posibilidad de tomar de la astrología, volver al origen básico de la astrología, que es reconocer que tenemos una conexión con el gran todo. Y la astrología nos habla claramente de que los planetas, lo que hay en el universo, tienen una relación directa con lo que soy yo en mi vida.
Entonces, la primera gran lección que nos da la astrología es que estamos unidos a la totalidad. Sepámoslo o no, nos guste o no, somos cosmos. Y ese cosmos tiene una individuación en cada ser humano que está reflejado en una carta astral o en una carta natal, es lo mismo, o en un horóscopo, que no es el horóscopo de periódico, lo aclaro acá. La palabra horóscopo significa oros, hora, cope, mapa. Es un mapa en una hora específica, en un lugar específico, para un suceso o el nacimiento de un ser humano. Entonces la astrología moderna empezó desde el siglo XX a hacer un viraje hacia la conciencia, a mirar al ser humano, no a mirar si le va a ir bien, si le va a ir mal, si se va a ganar la lotería o no, porque esas han sido preguntas más buscando un bienestar exterior, pero no buscando una conexión profunda del propósito y el sentido que tiene cada ser humano. Antes de irnos al lado del trabajo interior de la astrología, tú nos podrías aclarar o definir para aquellas personas que de pronto no tengan tan claro el concepto de la astrología. ¿Cuál es la definición de la astrología? ¿Sabes? Desde el aspecto más sencillo posible de comprender. La astrología estudia la relación entre los cuerpos celestes y la vida, no solamente la vida del ser humano, sino la vida total que en este plano que estamos habitando. Entonces, si vamos a hablar de la astrología, es la relación entre el hombre, los seres vivos y el cosmos. Y cuando hablamos de seres vivos, también hablamos de las plantas, de los minerales, de los animales, de todos los reinos que habitan en este plano y con los cuales compartimos este nivel de evolución. La astrología también es el estudio de las influencias cósmicas en la vida. Y esas influencias se dan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. También en ese sentido de la totalidad que desarrollaron los antiguos, porque los antiguos veían la astrología era como el ser humano en relación con el todo, la astrología nos recuerda que en ese sentido de integridad y de totalidad nosotros no estamos aislados, sino estamos desarrollando un proceso evolutivo. Entonces, cuando levantamos una carta natal para un suceso específico, utilizamos la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. ¿Qué significa eso? Una carta natal o un horóscopo, en el sentido en que lo entendemos, es un mapa del cielo visto desde el lugar donde ocurre el suceso o el nacimiento a esa hora con minuto. Si en este instante nace un ser humano aquí en Bogotá, lo que hacemos con la carta natal es levantar cómo se ve el cielo en este punto, porque en este mismo instante, en París, en Moscú, en Berlín, están naciendo seres humanos, pero no es el mismo cielo. El cielo, aunque sea el mismo instante, lo estamos viendo diferente. Entonces, para resumirte, la astrología sería el estudio de las fuerzas de que hay en el cosmos, cómo tienen una interrelación y una sinergia con la vida que está aquí en la Tierra, al menos en la Tierra. Seguramente hay otras formas de ver la astrología. Cuando vayamos a Marte o a otros lugares del universo, tendremos que redefinir y contextualizar la influencia de los astros vistos desde ese lugar. Gracias, Martín, por tu explicación, porque me parece bellísimo esto que nos cuentas para los que no tienen tan claro qué es la astrología, y es recordarnos que tenemos un mapa personal de los astros cuando nacemos en este mundo y cómo esos astros influyen en aspectos de nuestra vida, y eso me parece súper nutritivo en términos de astrología para aquellos que la están conociendo hasta ahora. Ahora, ¿qué es el método Huber y cómo se diferencia de la astrología tradicional? El método Huber fue desarrollado por Bruno Huber en los años 60. Es un método de autoconciencia, de trabajo personal, que busca que el ser humano se reconozca en la carta natal, no para caer en la
dinámica predictiva, como se venía usando la astrología, ni adivinatoria, sino buscando entender la psicología humana. Bruno Huber fue además de astrólogo, psicólogo, y además hizo formación como astrónomo antes de ser astrólogo. Entonces, en esa integridad que él tuvo de conocimientos, buscó hacer un puente o un punto de conexión entre la astrología y la psicología. Como psicólogo, él tenía la claridad de que el ser humano es producto de la genética, de las influencias del ambiente, de la educación, de una serie de factores. Y como astrólogo tenía claro que el ser humano, según la teoría de la astrología, es producto de una influencia cósmica, de unas posiciones estelares. Esos dos puntos de vista no son diferentes, pero llegan a un punto de conexión y es que hablan del psiquismo humano, del comportamiento humano. Entonces él se Hola, hola, hola. Te nos fuiste. No te que tienes, no sé, está silenciado. Ya lo paré. un momento donde decía, Ya, ay, ya, perdón. tranquila. Sí, Sí, se fue un pedacito que no se sí, congeló. Estabas hablando sobre la conexión, la unión entre astrología y psicología a través de el comportamiento humano. sí. Vale, entonces lo retomo de ahí. Entonces, ¿yo puedo ya o espero un momentico? ¿Ya? Ya, dale. Bueno. Entonces Bruno Huber lo que hizo fue tener la idea de unir la psicología y la astrología para desarrollar un método que sirviera para el autoconocimiento, para los procesos de trabajo personal y también como un método de diagnóstico. Esa elaboración del método Huber implica unas nuevas metodologías, unos nuevos sistemas astrológicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el método Huber le aporta a la astrología tradicional una dimensión completamente nueva, porque, por ejemplo, ubica con bastante precisión lo que llamamos la carta de las casas, es cómo ha influido la educación en nuestra forma de comportamiento, en donde a partir de la carta de casas, que es una carta anexa que se hace a la carta natal, que se deriva de ahí, podemos darnos cuenta cómo la educación influenció o los sucesos de la vida para potenciar algunas capacidades o para reprimirlas y neutralizarlas o para exacerbarlas y exagerarlas. Y esto nos permite, por ejemplo, empezar a trabajar de una manera terapéutica con los procesos terapéuticos que hay hoy en la psicología moderna, que para eso están los profesionales de la psicología, para poder trabajar con este tipo de abordaje que se produce a partir de la carta. También la carta de casas permite ver en qué edades puntualmente se manifestó esas experiencias que pudieron inhibir nuestras capacidades. También él desarrolló otros modelos, por ejemplo, la carta nodal, que es una carta de la personalidad sombra. Esta es otra carta que sale de la carta natal porque tuvo una forma de visionar en la astrología lo siguiente. Él dijo, si la psicología, él como psicólogo se lo planteó, si la psicología ha desarrollado esquemas profundos sobre el trabajo con la sombra, en la astrología no los tenemos. Y tiene que haber una forma de entrar en la sombra. Hasta ese momento sí. ¿Podrías explicarnos un poco más profundamente a qué te refieres con la personalidad de la sombra? Porque puede haber muchas personas que vean el video que no tienen claro qué es. La personalidad sombra es una parte de nuestra conciencia que está actuando, tiene que ver con nuestro inconsciente y del cual nosotros no tenemos una claridad, pero que nos condiciona.
En la personalidad sombra están reprimidas muchos potenciales. También hay memorias del pasado que hemos recibido de la memoria de nuestros ancestros, que no fueron elaborados de una manera adecuada por ellos ni tampoco en nosotros, pero que nos influyen porque hemos recibido esa información. En la personalidad sombra también podemos reconocer aspectos de lo que Carlos Gustavo Jung en la psicología analítica habla literalmente de los arquetipos del inconsciente colectivo y de la sombra. Entonces es una carta astrológica que se desarrolla para entrar en profundidad en reconocer esos aspectos profundos del inconsciente y cómo en un momento dado se están manifestando en mi vida diaria para poder con esa información asumir los procesos correspondientes con los terapeutas entrenados en la psicología para poder resolver las circunstancias que se nos están presentando. Y podemos decir que el método Huber se puede comparar guardando un equivalente con lo que es hoy las medicinas alternativas o complementarias en relación con la medicina tradicional convencional. El método Huber es algo similar, tiene la misma dinámica de plantear métodos nuevos y sobre todo tener una visión holística del ser humano, algo que no propiamente se hace en la astrología clásica, pero esa es la idea. No estamos diciendo con esto para nada que la psicología clásica no tenga importancia, tiene mucha importancia y es fundamental. Y el método Huber lo que ha hecho es plantear una exploración más profunda de otros aspectos de la conciencia para poder activar y ayudar a desarrollar el potencial de un ser humano. Martín, yo soy mamá y como muchas personas que te pueden estar viendo acá, que son padres, pueden estarse preguntando, ¿podría hacerle a mi hijo o a la familia una carta astral de Huber para saber qué sombras traemos de linajes para sanarla y que nuestros descendientes no carguen con esas sombras desde el inconsciente colectivo siguiendo la línea de Jung? Sí. Tenemos que partir de algo. La astrología aporta información. La astrología clásica o los métodos modernos de astrología nos aportan información. Y con la información podemos trabajar. La astrología lo que da es un diagnóstico o una aproximación a un diagnóstico, pero el pronóstico lo hace el consultante. Entonces sí podemos trabajar, elaborar la carta de un niño, no como una cosa predeterminada, sino sobre todo para observar, darnos cuenta cómo le está registrando lo que el entorno le está ofreciendo y entendiendo o poder tener una aproximación de cómo lo está registrando, podemos aportar soluciones para facilitar que la educación o ciertos comportamientos que los adultos le estamos dando a los niños, aunque tengan una buena intención, tenemos que verificar si realmente están produciendo en el niño un efecto benéfico de crecimiento o de inhibición. Gracias por responder, porque siento que acabas de tocar un punto muy importante y es, nosotros como padres podemos estar dando un mensaje, pero no nos hemos preguntado cómo lo está asumiendo o cómo lo está interpretando el niño. Y creo que es supremamente importantísimo poder mirar de qué forma el mensaje le está llegando a los niños, porque yo le puedo decir, como la madre de Pablo Escobar, no sé, si vas a hacer una cosa, hazla bien hecha. Y yo creo que ella en toda su buena intención de madre, no le estaba enseñando algo, pero la interpretación de este muchacho fue totalmente diferente. Y me parece un regalo y una muy buena oportunidad para los padres que nos estén viendo o para los futuros padres, o incluso si usted es abuelo y quiere regalarle esto a sus hijos y a sus nietos, creo que es una herramienta fundamental porque también puede orientar no solo a los niños y ayudarles a que su entorno sea mucho más fácil de descifrar en términos de los mensajes que enviamos como adultos, sino también darle la posibilidad a los padres de que seamos mucho más conscientes del tipo de herramientas y las habilidades espirituales que estamos entregando a nuestros hijos al momento de asumir ciertas situaciones en la vida. Así que me parece importantísimo esto que acabas de decir, yo te lo digo como psicóloga,
pero también te lo digo como madre. No, Sí, esto es una tontería. Bien, Bueno, yo tengo una pregunta y es, la astrología hasta cierto punto es un sistema no solo de diagnóstico, sino de identificación. La pregunta es, dentro de la metodología Hoover, ellos también evalúan la posibilidad de una intervención, un proceso de intervención, o se quedan solamente en el diagnóstico, por ejemplo, identificar una situación de proceso educativo a los 7 años, eso te marcó de esta o esta otra manera, pero se queda ahí o hacen un proceso de acompañamiento para que efectivamente la persona no solamente lo descubra, sino que lo procese. No sé si me hago entender. sí hay algo que hay que tener en cuenta, zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos diagnosticar, podemos ver, podemos ayudarle a tomar conciencia a la persona de los sucesos y sobre todo las formas en que quedaron grabadas en su inconsciente, inhibiendo su potencial. Y les sugerimos, cuando hay circunstancias que son bastante severas o que requieren una intervención profesional, lo ideal, y de hecho lo hacemos con mucha frecuencia, y en general los astrólogos que trabajan el aspecto humanista, las técnicas humanísticas, no son necesariamente el método Hoover, sugieren con mucha frecuencia, vaya donde un psiquiatra, vaya donde un terapeuta, trabaje este tema que varias veces en su vida le está ocurriendo, porque muchas veces el consultante nos llega a decir, explíqueme por qué siempre me pasa esto. Y nosotros podemos ayudarle a una toma de conciencia. En algunos casos, la sola toma de conciencia hace que la persona pueda hacer un correctivo en la forma en que tiene un comportamiento frente a ciertas situaciones. El darse cuenta nos ayuda a descubrir que podemos hacer las cosas de una manera diferente. Sin embargo, si estamos hablando, por ejemplo, de un tema de ansiedad o un tema psiquiátrico, en ese caso nosotros le decimos busque un profesional en este campo. De por sí muchos psicólogos y psiquiatras, de hecho a mí me lo han dicho, mire, yo no creía en la astrología, pero me han empezado a llegar personas remitidas por astrólogos y me llama la atención eso porque nosotros no remitimos a un consultante donde un astrólogo, pero los astrólogos sí remiten a los psicólogos y a los psiquiatras o al médico. A veces en la carta uno puede prever que un conflicto que trae la persona sin resolver podría estar de alguna manera a punto de manifestarse en una somatización de una enfermedad. Entonces, por eso hablamos de nosotros buscamos en el método Hoover tres cosas, es autoconciencia, creatividad y libertad. Porque cada persona tiene desde el punto de vista astrológico, cada ser humano es único, tiene una configuración única. ¿Por qué? Porque en el instante en que nace ese ser humano, el cielo que se aparece es completamente diferente del hermano, del papá, de la mamá, y se requieren miles de millones de años para que vuelva a ser exactamente igual. O sea, estamos hablando de un ser humano que es totalmente único. ¿Por qué hablamos de autoconciencia? Que en la medida en que la persona se hace consciente de cuál es el potencial que trae y cómo la educación le ha ayudado a desarrollar o a inhibir ciertas habilidades, eso le permite conectar con su trabajo personal, eso lo libera, se vuelve libre en el sentido de irse desligando de ciertos comportamientos nocivos para poderle dar salida a una capacidad real que trae en su interior. Por eso hablamos de autoconciencia, creatividad y libertad. Básicamente ese es nuestro pilar. Y lo otro es que todo ser humano, en esencia, está sano. Partimos de ese punto de vista. Lo que ocurre es que las circunstancias de la vida, las heridas que no sanamos, son las que en un momento dado nos pueden generar unos trastornos de comportamiento que necesariamente van a distorsionar la capacidad que traemos y que podemos ofrecer al mundo. Nosotros partimos de lo siguiente, porque la astrología es una parte de un suceso natural que es cómo se ve el cielo en el instante en que nace la persona. Nosotros somos naturaleza y estamos regulados por las leyes de la naturaleza. Si miramos un árbol, ¿qué expresa el árbol? Una genética que hay en unas semillas donde hay un potencial y el árbol
de naranjas, ¿qué va a dar? Naranjas. Él, por más que haya una crisis, una sequía, no se va a convertir en un árbol de aguacates. Va a sacar, así sea, menos hojas de naranjas y menos frutos, pero da su esencia. El ser humano necesita retomar ese hecho, porque la educación actual y la presión que tenemos en esta sociedad es que todos tenemos que ser exitosos, famosos, hacer cosas grandes. Ese no es el propósito de la vida. Inclusive cuando se habla de encontrar la misión de vida, nosotros ya la estamos cumpliendo, o sea, hacernos conscientes de la vida que estamos llevando, de lo que hemos vivido y poderlo resignificar y desarrollar un potencial. Algunos serán famosos, otros no serán famosos. El objetivo de esta vida es la felicidad, y eso nos lo han dicho todos los grandes sabios y maestros de las diferentes tradiciones espirituales. El objetivo es la felicidad del ser humano, es revelar la luz que ya traemos. Nosotros desde la astrología somos hijos de la luz de las estrellas, de los astros. Somos luz. Y el objetivo en esta vida, detrás de ciertos sucesos, el trabajo, la relación de pareja, es revelar la luz. Y revelar la luz en términos psicológicos es desarrollar las cualidades que cada ser humano trae de manera única frente a una situación. También partimos del hecho de que toda dificultad en realidad es una capacidad en desarrollo, es un estímulo evolutivo. Si el papá, la mamá, en la historia del niño le ocasionaron una herida, nosotros lo vemos como un punto de estímulo para algo que en la astrología se llama el nodo norte o el camino de desarrollo. Es lo que ese estímulo, esa herida o esa situación nos está permitiendo reconocer a partir de la molestia una capacidad. Y en la medida en que desarrollamos esa capacidad, podemos brindársela a más seres humanos. Podemos ofrecerle a otros seres humanos algo que nosotros ya resolvimos, algo que integramos y superamos, lo podemos convertir en una capacidad transpersonal, es de ayudar a transformar a la humanidad a partir de precisamente un proceso que hemos hecho con nosotros mismos. No. Gracias. Yo, con todo esto que estás contando, estoy como muy preguntona. Es que estoy muy interesada. El tema está Pregunta. fascinante. Pregunta, Juan. Muchas gracias a ti, Gracias. Catalina, y a ti, Juan Esteban. Muchas gracias. Martín, bueno, por ejemplo, un papito tiene alguna preocupación porque su hijo adolescente en estos medios de ahora en el que está, desarrolla algún tipo de sombra orientado hacia la adicción, ¿sí? Y en la carta astral le aspecta, los padres hacen el trabajo psicológico, el muchacho toma conciencia del propósito y nuevamente se le hace una carta astral. En esa nueva carta astral que tú le haces, ¿se evidencia la sanación de esa sombra y de los siguientes linajes? ¿O qué se puede encontrar o qué se puede esperar de una segunda carta astral luego de trabajar la sombra? Es una pregunta muy interesante porque en el imaginario colectivo está que el astrólogo lo sabe todo y lo ve todo. Eso no es verdad. Y es algo que tenemos que desmontar. Tampoco el astrólogo es Dios ni está en una posición elevada, sino está en una posición de asesoramiento y de acompañamiento de un proceso de toma de conciencia. Entonces, en una carta natal, cuando se mira en una carta astral, no se ve, incluso no se ve en qué nivel está la persona vibrando o viviendo esas configuraciones. Te pongo un ejemplo. Existen 4 niveles de interpretación. Uno es el nivel más inconsciente, más básico. Y en ese nivel más básico la persona simplemente se limita a cumplir la profecía, es decir, no se interesa en su autoconocimiento, cuando pasa algo le echa la culpa a todo el mundo, no asume su responsabilidad, la culpa es del gobierno, la culpa es del papá, de la mamá, o sea, se convierte en un niño pequeño, indefenso ante el mundo, donde todos son responsables de lo que a él le pasa. Ese nivel no tiene solución y definitivamente la persona en ese estado está condenada por sí mismo, por sus creencias, a quedar atrapado en el sufrimiento. En el segundo nivel, la persona toma conciencia del dolor que eso le causa, que le molesta. Puede ser el papá, la mamá, el gobierno, puede ser lo que sea, pero empieza a decir, es que a mí me está pasando y a mí me duele y me molesta. Ese es un nivel muy importante porque empieza a haber un cambio
de conciencia en el sentido de no trasladar solo afuera lo que está pasando, sino de empezar a mirar en sí mismo, ¿qué me está pasando a mí? Porque me está pasando varias veces y me está incomodando a mí en mi vida. Ahí nos podemos quedar indefinidamente, y podemos volver nuevamente a achacarle la culpa a los demás, o podemos empezar a decir, necesito salir de esto. Soy yo el que está atrapado en esto, el otro también, es verdad que el otro hace daño, pero ante todo soy yo el que necesito sentirme bien. Ese darse cuenta empieza por el sentir, incluso no empieza por la mente, sino por la sensación de malestar, bienestar, comodidad, incomodidad. En el tercer nivel, debido a que la persona decide buscar ayuda, trabajar sobre la dificultad, empieza a resolverla, y aquí tenemos que hacer una aclaración. Muchas veces vamos a las terapias buscando quíteme esto y que nunca más en la vida me vuelva a pasar. Resulta que la naturaleza nos enseña que tú y yo y todos los seres humanos aprendimos a caminar con gran esfuerzo, cayéndonos, no para nunca más caminar, sino para caminar cuando nos corresponda. Aprendimos a montar en bicicleta, no fue para no montar en bicicleta. Entonces, desde ese punto de vista, cuando encaramos una dificultad y desarrollamos una habilidad, y esa habilidad se va convirtiendo en una capacidad, nos permite enfrentarla en lo sucesivo cuando aparezca ese reto en nuestra vida. Entonces, ese nivel, nosotros lo llamamos el nivel del sol, es cuando la persona se vuelve muy consciente y además adquiere una habilidad, se apropia, desarrolla desde sí mismo una habilidad para enfrentar esa molestia. Y en la medida en que va evolucionando, se da cuenta que esa habilidad que desarrolló para sí mismo la puede perfeccionar y entra al nivel transpersonal, que es donde se lo puede ofrecer a otros para transformar a la humanidad, para liberarla del nivel del sufrimiento y poderle aportar más libertad y autoconciencia. Por eso tenemos que los grandes terapeutas, por ejemplo, en sus historias, traen unos dramas terribles, y en esa búsqueda de dramas se encontraron resolviendo, tocando la herida, asimilándola, transformándola y luego ayudando a otros a que sigan el mismo proceso de liberación de la sombra para convertirla en luz, porque nosotros somos básicamente luz. Es por eso que consideramos que estamos en un momento muy importante de conciencia, no solo por la astrología, sino por todo lo que está pasando, donde ya debemos de dejarle de echar la culpa al coronavirus, a Raimundo, de todo el mundo, y decir, ¿para qué nos estará pasando esto? Poder hacer un poco de abstracción de lo inmediato y ver como desde afuera dice, ¿qué es lo que está tratando el coronavirus, qué es lo que está tratando de sacar a la luz? Y empezamos a ver, dice, los pájaros están empezando a llegar a los árboles, hay menos contaminación, empiezan a salir los animales a los jardines. Es decir, nos está mostrando que si no hubiese sido por este parón tan estricto que estamos teniendo, probablemente seguimos arrasando el planeta y anulándolo. Eso no quiere decir que nos tenemos que quedar en el coronavirus, sino que nos estamos dando cuenta que necesitamos hacer una reorientación completamente de los valores y de la forma en que nos estamos relacionando con los demás reinos de este plano, que nosotros también pertenecemos a la naturaleza y no por ello podemos violentarla. No importa si el virus es un arma química, si fue desarrollado por un país contra otro, o si es un proceso de la naturaleza, ya estamos metidos ahí, no vamos a volver atrás. Las circunstancias, no es que cuando cambie la cuarentena el virus desapareció, tenemos que quitarnos un poco eso de la mente y decir, el mundo ya cambió. Por astrología sabemos que estamos por una rama de la astrología que se llama la astrología mundial. Es una rama muy seria que estudia los ciclos planetarios en relación con los movimientos sociales en la historia humana y se puede verificar a lo largo de la historia con esos ciclos. Fue desarrollada, sobre todo fue desarrollada por André Barbeau, un gran astrólogo francés en ese campo, ya murió él, y él dejó unas ecuaciones donde se puede medir los impactos a lo largo de la historia, y la dejó para todo el siglo XXI ya, incluso antes de él morir. Él murió el año pasado muy mayor ya. Estamos entrando en la crisis más importante del siglo XXI. Es más aguda que la crisis de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso que nos está indicando, no es necesario el coronavirus, estamos hablando del cambio climático, el calentamiento global, estamos hablando de que el señor Steve Hawking nos dijo hay una amenaza fundamental más grave que el cambio climático, que es la inteligencia artificial. O sea, el coronavirus es una cosita así, comparado con el reto
que como humanidad tenemos en este momento de redireccionar nuestro proceso de desarrollo industrial, social, político, económico. No quiere decir que tengan que desaparecer esas ramas de la vida humana. Todo lo contrario, se tienen que redefinir en términos de alinearnos con el plan de evolución que tiene el planeta Tierra. Entonces, en ese sentido, esta es una gran oportunidad. Nosotros lo vemos desde el método Hoover. Todas las crisis son oportunidades de despertar. Necesitábamos despertar a la locura de estar acabando con el planeta. Y llegó un virus que nos puso, ahora todos queremos meditar, queremos preguntarnos, que hay muchos comentarios de la gente que dice, todo como que está cambiando, ¿sí? Pero estamos en medio del proceso, no hemos terminado el proceso y necesitamos de verdad no solamente pensarlo, sentirlo, sino hacer de nuevo un nuevo replanteamiento de cómo estamos viviendo en este planeta. Esta casa es prestada, esta no es de nosotros, y nos la hemos repartido con escrituras y ya hemos vendido hasta lotes en la luna, porque eso ocurrió ya. Eso es el imaginario del ser humano. Tenemos que volver a la fuente original, al respeto por el curso natural de la vida y alinearnos con el universo para que haya abundancia. Martín, súper interesante todo lo que nos compartes y conectamos mucho con todo lo que nos dices. Y de pronto siendo un poco más práctico, para aquellas personas que no conocen su hora de nacimiento ni la pueden conocer y quieren acceder a tu guía, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo resolvemos ahí? Esa es una muy buena pregunta, porque muchas personas no tienen su hora de nacimiento o tienen una hora que los padres les dieron, y generalmente la hora aportada por el papá y la mamá no es exacta. Entonces, ¿qué hacer? Hay una primera opción, que es buscar en la copia original del registro civil. Casi nadie, o muy pocas personas mejor, no saben que ahí está su hora de nacimiento. De unos años para acá no se anota, más o menos como del año 2005, 2000 algo para acá, ya no se anotan en los registros civiles las horas de nacimiento, pero hacia atrás, generalmente, vamos a encontrar en el registro civil la hora escrita, en la copia del original del registro civil. Cuando no tenemos la hora, entonces hay unas posibilidades de calcular la hora a través de algunos eventos, sucesos, utilizando también la hora aportada por los padres, que generalmente dicen nació a las 12 del día, o nació a la 1 de la tarde, o a la 1:30, o a la 1:15. Pero se les olvidan los minutos, y los minutos son muy importantes para poder definir claramente cómo es ese ser humano que nació en ese instante y no el gemelo que nació unos minutos después, que es bien distinto. Ahí lo tenemos nomás en la misma familia. Es decir, Juan Esteban, esa es una pregunta muy, muy interesante, porque puede ser que no tengamos la hora exacta, pero en la medida en que tengamos una aproximación, la carta natal es como un espejo donde nos podemos ver, y entre más precisa sea la hora o más cercana, hay más nitidez en ciertos aspectos muy finos de la persona. La otra pregunta que va junto con esta es, nosotros con Cata procuramos ser muy conscientes de la hora de nacimiento y tenemos tuvimos varias inquietudes, ¿no? Porque algunos dicen que la hora de nacimiento tiene que ser el momento en el que se corta el cordón umbilical. Para otros es la hora en que el médico da la hora. Y para otros es cuando el papá o la mamá encontraron y vieron el reloj, ¿no? Entonces, desde la astrología, ¿cuál de las anteriores funciona? Porque, por ejemplo, cuando nacieron de nuestros bebés, uno fue el doctor que dijo a tal hora, y nosotros vimos el reloj y resultó que ya habían pasado 2 minutos más, ¿sabes? Entonces, nosotros, el doctor fue muy respetuoso y esperó dentro del proceso que cuando luego que el bebé saliera del vientre, esperó a que el cordón dejara de palpitar, y hasta ese momento es en que nosotros tomamos la hora
y la hora que él tomó fue la hora el corte del cordón umbilical, Claro. digámoslo así. Desde la astrología, ¿cuál es la que corresponde? ¿Cuál sirve? ¿O cómo es la cosa? ¿O es apenas sale del canal vaginal? ¿O cómo es la cosa ahí? Bueno, esa es una señora pregunta que los mismos astrólogos no se han puesto de acuerdo, porque existen varias formas otros dicen es el primer toma de la vida, que es a través de la inhalación, porque sin esa inhalación no habría vida. De hecho, el médico está muy atento a que el bebé inhale. Otros dicen, es, como tú dices, es la salida de la cabeza del canal de parto. Otros dicen no, porque todavía el bebé está unido a la madre, es hasta que se corte el cordón umbilical. En el método Huber existen, pero eso es una metodología de autoconocimiento para poder ir corrigiendo, viendo ciertas pautas del comportamiento de la persona, ir encontrando cuál es realmente el momento más ajustado. Realmente no hay un acuerdo. Si me preguntas desde el punto de vista de los astrólogos, no hay un acuerdo. Y tenemos otro reto, que muchas veces la hora que estamos mirando no es la hora oficial y hay un desfase de 5, 10 minutos, 2 minutos, más la hora que el médico se da cuenta y dice, ay, póngale tal hora. Yo le recomiendo a los padres, y así lo hice, yo me fui reloj en mano con la hora oficial. Afortunadamente hoy los teléfonos celulares se conectan a la hora oficial y en el momento del parto pues estuve muy atento a anotar y a tener en cuenta cuál era la hora real. De hecho, en uno de los partos anotaron, como les pasó a ustedes, 3 minutos más, 3 minutos menos, perdón. Entonces simplemente podemos tomar la hora y luego ya en un trabajo mucho más fino, más de filigrana, en ese proceso de autoconocimiento hay forma de ir observando por algunos, no solamente eventos, sino por formas de comportamiento que yo tengo, porque los minutos, ustedes los van a ver en los gemelos, son dramáticamente diferentes y se llevan muy pocos minutos, pero el cielo no es el mismo, se movió ligeramente y eso hace que la perspectiva que tiene el niño del entorno sea muy diferente entre un momento de nacimiento y el hermanito que nace luego. Entonces, existen maneras de ver si yo me comporto de tal forma o no, más algunos eventos, porque es un tema de tiempo, se van viendo y se va permitiendo corregir. Eso es un trabajo que ya cada uno haría consigo mismo. Hay astrólogos especializados, no solo en el método Huber, sino en otros métodos. Hay astrólogos especializados que hacen ese trabajo de corrección de hora. Dentro del método Huber, dentro de esa metodología para identificar aspectos míos, también puedo encontrar temas de transgeneracionales, de ancestros, de herencias energéticas, o se queda solamente a mi vida presente. Sí, dentro del método Huber existen protocolos para detectar qué heredo de los ancestros. Hay una zona que vamos a llamar la zona, la carta se divide en varios escenarios que se llaman casas. Las casas son áreas de la vida, el trabajo, la familia, el hogar, la pareja, la profesión. Y esos escenarios tienen a la vez otros grandes escenarios que los abarcan. Entonces está el área del yo, el área del tú, el área del colectivo. Ahí entra, por ejemplo, la herencia familiar, es una de las áreas. Yo vengo de unos ancestros, de una cultura, y el área de la individualidad. Y además, observando en la carta qué hay en el área del colectivo, cuáles son mis ancestros, mis raíces, y qué de ellos tomo, porque yo no tomo especialmente todo, o aunque tome todo, realmente voy a vivir más en mi vida ciertos aspectos de esa información del colectivo y otros no se notan tanto. También están los planetas Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas transpersonales, los que vienen a ayudarnos al crecimiento. Y, por ejemplo, Neptuno está asociado en mi carta, donde lo tenga, a las víctimas del sistema, de los ancestros que han sido excluidos o han sido rechazados o simplemente se victimizaron o eventos donde hubo pérdidas. Esa posición de Neptuno, cuando se activa en la carta de una persona, está resonando con la información que recibió del sistema. Cuando se activa Urano, que son los cambios bruscos y a veces son muy drásticos, y sobre todo si son bastante catárticos, se está relacionando con los cambios que hubo o las alteraciones que se dieron en el femenino del sistema, en las mujeres ancestrales.
Y cuando es Plutón, que puede hablar de los aspectos de la tiranía, de la sombra más en el tipo de dominación o de abuso, está relacionada con la imagen sombra de los hombres ancestrales, de los abuelos, de los tíos abuelos. En ese sentido, hay otros métodos también que hablan de cómo ver el sistema en la familia. Por ejemplo, el sol es el papá, la luna es mi rol de hijo y Saturno, esto es un concepto nuevo para la astrología convencional, Saturno es más la madre porque Saturno es cuidar, acompañar, limitar, contener. También puede verse, según la astrología clásica, que Saturno sería el papá, pero hoy se ha redefinido más la función de las mujeres en el campo de la vida pública. Son mejores administradoras que los hombres en general y por naturaleza son muy buenas administradoras de los bienes porque en sí mismas ellas encarnan la vida. Y eso ha hecho, Bruno Huber lo planteó, que el ser humano de hoy, la mujer obedecía más al arquetipo de Saturno y en la antigüedad entre los babilonios Saturno era femenino. Entonces eso está indicando que hay que hacer unas relecturas, pero tampoco quiere decir que se pueda votar lo que nos ha enseñado la astrología clásica, sino que hay que tener en cuenta como si resuena o no resuena ese nivel, porque a veces Saturno en la carta es el papá proveedor. Mercurio son los hermanos, también puede ser los primos. Marte son los hermanos hombres, pero también los primos hombres. Venus, las hermanas o las primas mujeres. Es decir, ahí está el árbol genealógico. Júpiter representaría aquellos amigos especiales, protectores que tuvimos en la infancia, o amigos o personas muy especiales que nos ayudaron. Entonces, cuando vemos la carta, podemos ver en los planetas, se llama el modelo de familia o el código de familia que nos permite ver cómo registramos a nuestra familia personalmente y específicamente en qué área de la vida se manifiesta esa influencia. Por ejemplo, algo que aporta el método Huber es, yo puedo rechazar a mi papá y a mi mamá, pero resulta que si mi papá es el sol, yo nací en un signo, por ejemplo, Sagitario, yo soy de Sagitario y yo heredé de mi papá que a él le gustaba buscar siempre lo nuevo, lo distinto, lo diferente. Entonces, aunque tenga un conflicto con mi padre, yo veo que a través del signo recibo una genética de él. Y también en Sagitario puede presentarse que yo crea que soy el único que tengo la verdad. Y eso era algo de lo que yo en mi juventud acusaba a mi padre. Yo lo veía que él me quería imponer su verdad, pero luego yo descubro que yo tengo esa sombra también. Eso se transmite a través de los signos. Esa es una buena forma de darnos cuenta, incluso sin tener la carta completa, de qué signo soy. Eso que hay ahí, en ese signo, esas cualidades, yo estoy recibiendo la información de mi padre, por más que lo rechace. Y todos los signos que representan el alma humana, el colectivo, la conciencia colectiva humana, también habla de deficiencias o defectos que hay en los signos, en el alma humana, a través de un signo. Yo también tengo esos defectos que cuando ustedes los observen se van a dar cuenta, son los mismos defectos de mi padre y yo los tengo, pero no los había visto. Entonces nos ayuda a sanarlo, a reconocerlo y sobre todo a reconocer las cualidades que ese padre o esa madre nos pudo aportar y no nos dimos cuenta porque estamos atrapados en el conflicto. Cuando miramos a Saturno podemos ver muchas cualidades de la madre y también los errores naturales que ella, porque ella no era perfecta, ni mi padre, y tampoco yo lo soy un ser en desarrollo, somos seres espirituales experimentando en la materia, aprendiendo de la experiencia en la materia, a través del dinero, de las relaciones, de la profesión, de la salud, de la sexualidad, de tener hijos. Somos seres espirituales experimentando la materia. La astrología habla de eso. Venimos del cosmos, tenemos relación con el cosmos, somos cosmos y estamos en este plano revelando la luz. Ay, Martín, yo estoy encantada porque siento que es ir directo al punto, ¿sabes? Y no quedándome ahí dando vueltas a ver qué mi sombra se proyecta en el otro, sino puedo ir directamente al punto de ver tanto la sombra como también ver la luz y a través de eso hacer el proceso elevado de lo que me corresponde a mí como caminante de esta vida. ¿Dónde te pueden conseguir las personas o cómo pueden llegar a acceder a una consulta o a una carta astral contigo? ¿Nos regalas tus datos de contacto, por favor? Sí, el dato de contacto, gracias
a ti, Catalina, y a Juan Esteban por esta oportunidad. Es mi WhatsApp, creo que es lo más fácil, lo que usamos hoy. Es más 57 310 892 1195. Allí me pueden contactar para una consulta. También las personas que están interesadas en aprender este modelo, ya sea para practicarlo en sus profesiones o para el autoconocimiento o por curiosidad, son bienvenidos también. Organizamos cursos, talleres del aprendizaje del método Huber. Y también les quiero decir algo, la astrología es un modelo, no es la última verdad, porque el ser humano tiene modelos para entender el mundo. Y la astrología es uno de esos modelos y uno de los paradigmas que necesitamos romper como humanidad. Es que el astrólogo lo sabe todo, ¿no? El astrólogo hoy es más alguien que está ayudando a entender, a facilitar sobre todo un proceso de autoconciencia. Eso yo lo vería más en ese campo, pero también como lo hace un médico, tiene que el consultante asumir el deseo de hacer las cosas para generar su propio bienestar y su felicidad. O sea, somos responsables personalmente de nuestra vida y en la medida en que la asumimos y podemos resolver las circunstancias, podemos irradiar luz y bienestar a otros seres humanos. Bueno, yo ya quedé antojada, me va a tocar sacar 4 citas de una vez, porque siento que es ahorrarme y es ahorrarnos como familia y como sistema muchísimos pasos para llegar a lo mismo que podemos encontrar a través de la astrología de Huber y a través de esta posibilidad que tú hoy nos regalas. Y bueno, para todos los que estén, no sé, interesados, curiosos, deseosos de conocer esta información, pues no duden en ponerse en contacto con Martín. Les dejaré el link de Martín aquí en nuestras redes sociales como Instagram, Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, yo te doy nuevamente las gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada ya por tener una consulta con Martín con respecto a mis hijos, mi esposo y hasta mi propio camino, porque siempre me gusta retarme y ser una mujer de cambios. Así que los invito a ustedes también. Si les gustó, por favor, compartan, que compartir es luz, es generosidad, es abundancia para todos. Y bueno, los amamos mucho. Gracias por participar aquí en Jucam, su espacio, nuestro espacio de conciencia. Martín, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por regalarnos este espacio de tanta nutrición, de sabiduría y de claridades. Bendiciones para todos. Bonito día. Bonito día. Muchas gracias, Juan Esteban. Muchas gracias, Catalina. Y que haya abundancia y bendiciones para todos.